Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio que nos convoca cada 8 días acá en Zona Segura. Estamos muy contentos de poder hoy volvernos a encontrar. Nuestro propósito siempre en conversatorios para la sostenibilidad empresarial es aumentar conocimientos, encontrar a distintos profesionales sobre diferentes disciplinas y diferentes artes, oficios y profesiones que nos iluminen con su conocimiento y su experiencia acerca de los diferentes tópicos que pueden desarrollarse a partir de la gestión integral del riesgo. Este propósito ya va por la 53 semana consecutiva de conversatorios. Estos conversatorios eh, no son de carácter comercial, insistimos, son puramente académicos y de comunidad de conocimiento, y lo que hacemos es grabar estos conversatorios y dejarlos a disposición de todos ustedes y de la comunidad en general para que puedan volverlos a ver, a consultar, a escuchar, a reírse a veces de las ocurrencias que nosotros mismos nos planteamos, y que puedan seguir participando activamente del tema de formación en gestión de riesgos. Esta comunidad de conocimiento se ha ido aumentando. Ya somos más o menos unas 3.000 personas en todo Iberoamérica, en España, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, obviamente en Colombia, desde donde transmitimos, República Dominicana, y hemos creado esa comunidad de conocimiento para poder eh, encontrarnos. Este espacio es para que ustedes, que son nuestros invitados, puedan conversar con estos personajes que les invitamos cada 8 días para que hablemos sobre aseguramiento integral del riesgo. Venimos de hablar sobre anticipando crisis, hablamos sobre temas de el contrato social y de las crisis que pueden destacarse o estallarse a partir de la inconformidad en las sociedades. Luego hablamos sobre gestión de crisis. Hoy vamos a hablar sobre, hoy vamos a hablar sobre responsabilidad civil ante atención de emergencias y riesgos de desastres. Dentro de 8 días que ya empezamos a direccionarnos hacia otro tema, vamos a empezar a hablar sobre gestión de riesgos legales. Hoy nos acompaña como invitados David Andrade. Por favor, David, prende tu cámara. Sergio Buitrago y Juan David Pérez. Eh, eh, David, sube un poquitito la cámara que estás como bien. Ahora estás desacostado. Pero bueno, estás acostado, Sergio. La cámara está. Bueno, no importa. Eh, eh, ¿Quién es nuestro panelista principal? Juan David Fernando Pérez Gallego. Juan David Fernando Pérez Gallego es un gran amigo de la casa. Nos conocemos hace muchísimos años, no nos calculen la edad, pero yo soy mucho mayor que él. Yo lo recibí hace, uy, Dios mío, como 35 años ya. 30. eh, Cuando Cuando tenía era cabello. muy jovencito. ¿Hace cuántos años? No, cuando tenía cabello. Cuando tenías pelo, sí, es cierto. Eh, Tú, a medida que van pasando los desastres en la ciudad de Medellín, tú te vas haciendo así, y entonces, claro, ya no tenemos pelo. Juan David es licenciado en educación de la Universidad de Antioquia, es especialista por vocación, por amor, por principio, por conocimiento en gestión de riesgos de desastres. Él se crió en el desastre porque él se formó como joven desde ser voluntario en la Defensa Civil colombiana.
el mecanismo de protección civil que tenemos en la República de Colombia para atender situaciones de emergencia. Y desde muy chico, eh, eh, Juan David ha vivido en medio de las emergencias, él las vive, las siente, le gustan y sabe muchísimo de eso. Hoy tenemos el honor de hace ya varios años de que él acompaña la administración municipal del municipio de Medellín en Colombia en tareas de coordinación operativa y técnica del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres. Pasó por Japón y le tocó unos cuantos movimientos de tierra en Japón, sabe de terremotos lo que pocas personas saben en este país. Fue becario del Japanese International Cooperation Agency, la JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón, y desde eso tiene ese nivel de expertise y de conocimiento. Nos acompaña también David Andrade, abogado especialista en derecho corporativo, quien junto con Sergio Buitrago hacen parte de nuestros aliados más queridos en temas de cumplimiento y derecho corporativo. Y como lo que hoy nos ocupa es la responsabilidad civil y la responsabilidad en términos generales eh, de un administrador frente al manejo de las emergencias, pues también los invitamos, aunque ellos no van a hablar tanto, ellos van a hablar más en el próximo conversatorio. La conversación, los invitamos de apoyo, pero aquí la conversación es con Juan David, para cuando metamos la pata legal, ellos nos ayuden a sacarla. Juan David, bienvenido, saluda a la gente, luego David y luego Sergio y iniciamos nuestra charla. Bueno, nos acompañan ya Clarita Restrepo. Clarita, un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Esteban, está Jorge Loza desde Perú, McDonald también está, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Está Rafael, Ricardo, está Natalia, bueno, y se siguen conectando personas a través de nuestro link. Entonces, ahora sí, el saludo e iniciemos. Listo, Juan, Carlos, muchísimas gracias. No sé cómo está ahí de audio. ¿Sí muy me bien. escuchan? Listo. A usted y a los demás panelistas, muchas gracias. Bienvenidos a las personas que se están vinculando pues al enlace, pues bienvenidos también. El tema de la gestión del riesgo de desastres es un tema que ha tenido evolución y es un tema que en su principio comenzó a ser evidente y por eso es la circunstancia de este conversatorio de tener precisamente gente del sector jurídico y del sector comercial o corporativo, porque a nivel mundial se le puso atención al tema de los desastres cuando tocó el bolsillo de los ricos y el bolsillo de los más poderosos. La evaluación de gestión del riesgo de desastres, o en ese momento, como se hablaba solamente de desastres, de las décadas 60, 70 y 80, a cargo de Naciones Unidas, dejó evidenciar algo que no era visible. Eran unas décadas que venían de una serie de situaciones sociales, críticas en muchos países del mundo, pero todas reunieron finalmente en la década del 80 cuando Naciones Unidas hace una evaluación de esta situación y se da cuenta que los países estaban quedando pobres y que los países estaban siendo afectados en sus sistemas económicos cuando evidencian la pérdida en las inversiones y la pérdida en su sistema financiero derivado de los desastres, cuando se dan cuenta que los desastres no solamente estaban acabando con las vidas, porque es que las vidas están siendo afectadas desde los escenarios de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sin hablar de hechos históricos anteriores. La guerra de Vietnam, los enfrentamientos consecuentes en muchos otros países, africanos entre ellos, el problema étnico, llevó a que los países se dieran cuenta que efectivamente los sistemas económicos se estaban viendo afectados. Así Naciones Unidas entonces llama la atención en la Asamblea y dice, bueno, tenemos que hacer algo. Allí se ponen pilas y a raíz de uno de los últimos fenómenos naturales de mayor impacto a nivel mundial, que fue el desastre de Armero
con más de 25.000 personas que fallecen. Naciones Unidas dice que definitivamente hay que hacer algo y se promueve el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Ese decenio internacional fue una década, 1990-1999 o 2000, como quieran expresarlo, denominarlo. Es una década en la cual los países comienzan a pensar sus modelos de progreso, sus modelos de desarrollo, sus modelos de evolución, desde todo punto de vista, desde lo social, desde lo económico, desde lo educativo, lo cultural. Esos sistemas comienzan a ser reevaluados, pero solamente un gran actor a nivel mundial le pone, digamos, le imprime ahí el tate quieto al tema cuando dice, mire, pasaron 5 años y parece que no hemos hecho nada. Los japoneses en el año 94 le dicen a Naciones Unidas, mire, venga que nosotros estamos en capacidad de generarle a ustedes una condición diferente para que los temas que tienen que ver con la gestión del riesgo aterricen y lleguen a la gente y sea una política real. Devolviéndonos un poquito, en el año 88, a raíz precisamente del desastre armero, en el gobierno del doctor Virgilio Barcos se crea más bien el Sistema Nacional para la Gestión, para la Prevención y Atención de Desastres. Posteriormente, el 1 de mayo del 89, se reglamenta ese sistema. Fue el primer país que tuvo un modelo sistemático que de manera muy evolucionada para la época a nivel latinoamericano y hemisférico, pues promovió la integración de todos, de todas las entidades públicas y privadas. Más adelante, el segundo momento que se tiene entonces en Colombia, o ese fue el segundo, el primero había sido en el año 79 con el terremoto del Eje Cafetero, cuando se promulga la ley 9 del 79, que es la ley sanitaria, y se habló por primera vez en su título 8 de los desastres. Y habló entonces de cómo se debía atender los desastres. ¿Por qué? Porque los desastres afectan la vida. En el año 89 se reglamenta el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, pero resulta que el 89 hasta aproximadamente, se puede decir que el año 2013-2014, la política o lo que estaba escrito, lo que estaba organizado, no había sido aterrizado. Por eso es que los japoneses en el 94 llaman a la declaración de Yokohama, una reunión hecha en la ciudad de Yokohama, con motivo de lo que les había sucedido el año anterior con el terremoto de Kobe, donde se dieron cuenta que solos nadie puede. El sistema de respuesta de emergencias de Japón siempre ha sido muy fortalecido. Antes pensaban que era suficiente. Después de Kobe se dieron cuenta que no era suficiente. En el 2011 se dieron otra vez cuenta que no era suficiente. Y así sucesivamente, inclusive del 2011 para acá, se dan cuenta que no es suficiente. En el 2005 convocan el marco de acción de Hyogo, otra reunión global, y allí redefinen el modelo de prevención, atención y recuperación de desastres. Un modelo asistencialista, un modelo paternalista o maternalista, como quieran también hacerle la lectura, un modelo que solamente devenía de la necesidad y continuaba con una altísima carga de respuesta, es decir, de ser reactivo. En el año 2012, apenas 7 años después, el gobierno colombiano, a raíz de las inundaciones, el fenómeno de la Niña del 2009, 2010, 2011, que fue bastante drástico para nuestra región, pues a raíz de ello se reevaluó entonces la ley y estamos en el actual modelo de la gestión del riesgo de desastres, con unos componentes bien importantes, unos componentes que fueron fortalecidos en el año 2015, en la tercera y la última, hasta el momento, la última reunión global del marco de Sendai, en Japón también, Sendai en la región precisamente donde fue afectada por lo que los japoneses llaman el G-Jet. El G-Jet es el gran terremoto y tsunami del Pacífico, que inclusive trae un problema tecnológico gravísimo, que es la afectación sufrida por la central nuclear. Allí entonces, digamos que hasta ese momento llegamos a lo que hoy tenemos en nuestra legislación. Es
una política moderna, evolucionada, que tiene unos hermanitos o unos componentes bien importantes y bien interesantes que se le unen cuando se habla de la gestión del riesgo de desastres. Entonces ya se sabe que no se puede hablar aparte de lo que es el cambio climático, no se puede hablar aparte de lo que es el desarrollo sostenible y no se puede hablar aparte de lo que es la resiliencia en todo sentido, la resiliencia de los procesos, la resiliencia de los sistemas y la resiliencia de las poblaciones. Nuestra ley, como está configurada actualmente, pues tiene unos principios que me pareció supremamente atinado, Carlos, cuando veo la presentación la semana pasada, como su nombre lo indica, la ley 1523 del 2012 tiene unos principios y ese es el principio: entender que la gestión del riesgo de desastres no se queda a un solo lado, ni mucho menos se pasó del todo al otro lado, sino que es una cuestión conjunta. Hasta ahí ese es el abrebocas de lo que tenemos conceptualmente en ese recorrido global y nacional en gestión del riesgo de desastres. Juan, empecemos con las preguntas, pero recuerden que esta conversación es de ustedes con Juan. Aprovechenlo, que es bien difícil agarrarlo y casi no lo cogemos después de Feria de Flores y ahora viene Navidad y ya lo volvemos a perder. De Papá Juan, Noel. preguntas. ¿Cómo dices? De Papá Noel. De Papá Noel, sí, sobre todo de Papá Noel. Bueno, preguntas. Volviste a hablar sobre eh, de los modelos asistencialistas de prevención, atención y recuperación, ahora por los modelos de conocimiento, reducción y respuesta. Son dos modelos que ahora hablan más de lo colaborativo, pero lo colaborativo, cuando hablamos de acción integrada y cuando hablamos de acciones de coordinación, empecemos por el principio de coordinación y el principio sistémico. Yo sé que no es el primero de los principios, pero centrémonos ahí. Sí, la gestión de riesgos de desastres es sistémica. Esto implica que no es solamente el Estado, sino quienes, sujetos activos o pasivos del derecho, empresas, personas jurídicas y naturales, tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad o una responsabilidad en el tema de la gestión de riesgos de desastres. Muchas veces porque nosotros los causamos por acción de nuestras industrias, o muchas veces porque nos afecta el efecto de la naturaleza. ¿Para dónde voy? Voy a hacerle la pregunta a David y a Juan para que empecemos a alinear cosas. Si tenemos una ley, la 1523, que tiene unos principios, ¿qué nos falta, David, Juan David, para llevar eso al ciudadano de a pie, al empresario? Al empresario le decimos, tiene que tener un plan de gestión de emergencias, pero si no conocen los principios, pues finalmente el plan de gestión de emergencias no resuelve. Y esa es la pregunta para ti, Juan. ¿Qué esfuerzo se hace para poder entender eso como un esfuerzo sistémico? A ver, vamos a partir ahí dos cositas. Primero que todo, encontrar el concepto sistémico como un aporte enriquecedor y fortalecedor de la concepción de la gestión del riesgo, partiendo entonces de que cuando nosotros tenemos una concepción sistémica, tenemos una concepción de todos y tenemos una concepción de corresponsabilidad y una concepción del deber ser desde el yo. Aquí hay un tema que toca inclusive desde el punto de vista del desarrollo humano, las personas. El tema del riesgo es un tema de percepción. Cuando yo tengo clara la percepción del riesgo, de una u otra forma tengo claro quiénes son competentes para intervenir, y cuando yo defino esas competencias para intervenir o creo saber cuáles son, de una u otra manera
de una forma empírica, de una forma muy humana y muy convencional, o poco convencional, perdón, se puede uno acudir a quienes deben hacer qué y de manera coordinada. Conozco empresarios de sectores económicos que sin saber plenamente o de lleno o estar inmersos en el tema de la gestión del riesgo de desastres, tienen la idea de lo que es gestionar el riesgo porque saben qué es administrar. En la población ha sido muy complejo, partiendo porque se acepta la propia definición de lo que es la gestión del riesgo de desastres, y la ley inicia así, dice, es un proceso social. Como dice un gran amigo mío, que hace muchos años cuando le preguntábamos algo decía, no, es que eso es muy complejo porque eso es como un proceso social. Todo proceso social es doloroso, es traumático, es altísimamente complejo y adicional es atemporal. Los procesos sociales son muy difíciles de definir que una norma, que una ley realmente llegue. Lo que es más fácil es tratar de remitir condiciones o contextualizaciones del concepto que se maneja, que es el riesgo. La gente entiende el riesgo cuando le habla de la familia, cuando le habla de las personas que quiere, y ahí sí comprenden el riesgo. Pero debemos pasar de esas contextualizaciones personales a las contextualizaciones colectivas. Precisamente uno de los temas que manejo yo en gestión del riesgo en el DAGRE es el tema de las aglomeraciones. Y es un tema que hemos avanzado, hemos logrado. Tengo que decirlo muy abiertamente, los empresarios en el sector de los eventos con aglomeración de público han accedido de manera casi que natural en los últimos 10 años, más de 10 años que llevo yo en el DAGRE, a entender, comprender y poder traducir hacia su lenguaje lo que es la gestión del riesgo. Entonces, el tema sistémico necesariamente se deriva cuando yo tengo clara la percepción. Entonces, cuando yo tengo claro quiénes deben participar, ahí entonces vamos al otro concepto, que es el tema de la coordinación. Y la coordinación para nosotros tiene otro asunto, que es el tema de jerarquías. Desde el punto de vista social y político-social, pues eso nos lleva a nosotros otros contextos y escenarios que desafortunadamente no hemos sido educados en nuestra academia formal en aceptar las jerarquizaciones. Entonces entramos a discutir, a rebatir, cuando creemos que las cosas pueden ser mejores. Eso no es malo. El problema es que detenemos ciertos procesos. Entonces, en el proceso de la gestión del riesgo, el tema de la coordinación es fundamental, el tema de la coordinación es esencial. Reconocer a quién le corresponde qué, no en términos de tener más responsabilidad, sino en términos de resolver lo que está enfrente de todos, porque al fin y al cabo el panorama es para todos. Naturalmente cada uno tendrá una visión diferente desde ese punto de vista. Esos principios nos llaman básicamente a entender que nosotros no podemos estar de una u otra forma dependiendo de las estructuras, digamos, ya establecidas para que nos dirijan, para que nos manejen. Ese principio de coordinación como tal tiene que ver con el reconocimiento a la institucionalidad, a las funciones, a determinar los servicios, a determinar el alcance que tiene cada uno de los intervinientes. Y como les digo, hay cosas que son muy complejas, hay cosas que eventualmente no son tan complejas. Lo importante es cómo hacemos nosotros todos para caminar hacia un mismo lado. Colombia, de una u otra manera, mal que bien, porque no podemos decir que el tema es perfecto e ideal, lo ha hecho. Conozco modelos por invitaciones, dentro de las que te faltó ahí, Carlos, con la modestia respectiva fue el tema con la Asociación Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, de la cual he participado en sus actividades académicas, pero también me han invitado como ponente a Brasil para dos grandes concentraciones humanas para el 2012-2013, que era el Encuentro Mundial de Juventud de la Iglesia Católica en Río, y después el Mundial Sub-20 en Río de Janeiro también. Cuestiones que pues
conlleva una serie de situaciones y encontrar un país con tanta capacidad, con unas instituciones fortalecidas y supremamente organizadas y capacitadas, pero con un problema de coordinación, precisamente derivado de su estado federativo. Y esa estructura federativa es lo que nos lleva a entender también, ahora que estamos cumpliendo 20 años de lo de las Torres Gemelas, por qué encontramos en las Torres Gemelas una reevaluación de los modelos de gestión de emergencias, que para los norteamericanos es el sistema comando de incidentes, y cómo ellos simplemente lo reevalúan, lo revisan y dicen, venga, esto tiene que ser flexible, no es cuestión de cambiar, es cuestión de flexibilizar, y eso simplemente viene de acá mentalmente. David Andrade, espero no te vas a sentir disparado con esto, No, pero no, no ha faltado. David, eh, cuando hablamos de gestión de riesgos de desastres, y ya Juan nos explicó el concepto de sistémico y el concepto de coordinación, yo escuché hoy una noticia, yo creo que era más bien como un refrito, pero al fin y al cabo la noticia aplica, que, que la corte condenó a Aguas de Manizales, que es una empresa de derecho de economía mixta, condenó por responsabilidad por los hechos de una alud y un derrumbe que hubo de unas casas al romperse unos tubos del acueducto. Se creó una avalancha y murieron más o menos unas 27 personas. Hace, ¿cuánto sería eso, Juan? Por ahí unos 3 o 4 años. Pero ya hay un fallo en tercera instancia, eso ya pues en cortes, hablando sobre la responsabilidad que le cabe al causante del daño de una emergencia y un riesgo de desastre, que es el otro lado, ya es el otro lado, es cómo lo entienden desde el gobierno, nos lo dice Juan, y ahora cómo lo entendiéramos desde el derecho privado, desde el derecho corporativo. ¿Qué tal? Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Juan David, buenas noches con todos, Sergio. ¿Sabes qué? No sé si me escuchan bien, si me confirman, Bien, porfa. bien. Perfecto. Mira, desde el lado público, tanto del lado público como del lado privado, la norma no realiza ninguna distinción. Y tenemos que ver también el efecto que tiene en sí. El privado la tiene un poquito más complicada que el público. ¿Por qué? Porque en efecto el tema del derecho civil establece la responsabilidad que existe, en este caso, sobre el daño causado por parte de un tercero sobre bienes o en este caso cuando es una indemnización civil que se tiene que realizar o una reparación o remediación. Nosotros tuvimos un caso en Ecuador que fue un caso muy, muy connotado, una tragedia que ocurrió ya con un oleoducto, con una población que se llama Delfina Torres, Viuda de Concha, que es un lugar muy, muy, muy aislado en una parte de Esmeraldas, en donde se rompió una parte del gasoducto, en este caso lo manejaba una empresa pública. Voy a salir un poquito del tema de tu pregunta solamente por ponerlo como ejemplo, porque nos va a encajar súper bien ahí. El tema, pasaron muchísimos años para el tema de la remediación. Era un caso de David contra Goliat, porque era un pueblito muy chiquito. Y a la final tuvo que darse el tema de la remediación de casi de la mitad del pueblo que se quemó por la explosión del gasoducto como tal. No obstante, por un tema de falta de previsión, en este caso, y en sí por el daño que hubo. En el caso del privado, que tenemos, es exactamente lo mismo. Obviamente vemos a quienes les aplica y es prácticamente a todos los que puedan generar riesgo. Si bien es cierto, tanto el decreto que reglamenta el artículo 42 de la ley 1523 del 2012 como la misma ley 1523 trata de acogerlos en un grupo, te deja al final un inciso donde dice y todas las demás que posiblemente puedan generar algún tipo de riesgo. Entonces abre el espectro mucho más y nos deja prácticamente a todos
dentro de eso a todos los privados, en este caso a los empresarios. Entonces, la responsabilidad como tal la tienen. En caso de que yo tenga, la conversábamos con Sergio hace unos días, justamente si yo tuviese una industria petroquímica o alguna empresa de gas, alguna cosa así que sea privada, y llego a tener el mismo daño que cause lo que le pasó en este caso a la empresa que es mixta acá en Colombia, voy a tener la misma responsabilidad sobre eso. Si bien es cierto, la responsabilidad no viene a ser ilimitada, o sea, no tengo, la empresa no va a pagar más allá de lo que le corresponda, en este caso, porque se ve daño emergente, lucro cesante y demás, sobre eso no va a llegar a eso la responsabilidad, porque partimos desde la premisa de que esto no es doloso, o sea, yo no causé ese daño porque lo quería causar, sino simplemente fue algo, un caso fortuito, fuerza mayor, o por cualquier otra de las causales que establece 1523, la ley 1523, y en este caso yo la reparación la voy a tener que hacer. Hay algo muy importante sobre este tema de la prevención como tal, que va a resultar clave al momento de determinar el nivel de responsabilidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo no haya generado un plan de prevención como tal, un plan de riesgos, y simplemente me puse a operar y trabajé bien hasta que sucedió este evento que no estaba contemplado. No tenía medido un plan de contingencia, no tenía una socialización con la población alrededor donde podía causarse la afectación. Entonces nadie estaba en conocimiento cuál era el plan que teníamos que seguir en caso de que se provoque algún daño. Voy a tener una responsabilidad mayor, evidentemente, porque en efecto ni siquiera tenía cómo remediarlo, cómo contenerlo y peor aún, cómo la gente podía reaccionar en ese sentido. Va a ser mucho más difícil desvirtuar frente a un juez el momento en el que me reclamen daño, el tema de los daños que yo le he causado a una casa, a una estructura, a personas o lo que sea. Y por el otro lado, yo voy generando atenuantes, que lo vamos a ver. Eso no está dentro de la norma, pero en efecto, en un procedimiento, un procedimiento civil, cuando se da este caso el tema de la reparación, va a ir aminorando el tema de la carga que yo tenga sobre la responsabilidad como tal, si es que yo contaba con un plan que estaba actualizado, si es que en efecto yo tenía absolutamente todos los elementos y la gente estaba consciente, hice una socialización con las poblaciones alrededor o con los posibles afectados que contemplamos dentro de mi plan que podían verse afectados como tal. Y la otra es que la norma también contempla que en efecto yo tengo una obligación de adquirir pólizas de seguros. En este caso habla de elementos financieros que terminan siendo pólizas de seguros para cubrir cualquier daño que yo genere a terceros o para que enmarque dentro de estas pólizas de seguros elementos financieros a todos los posibles riesgos que pueda tener. Si es que tengo una empresa de transporte de gas, por ejemplo, o de gasoductos, en este caso lo que yo voy a tener que hacer es asegurar todo. Entonces, dentro de mi plan lo van a ver que voy a tener desde el tema del transporte, las pólizas de seguro de salud de los empleados, el tema contra riesgos de terceros, contra incendios, terremotos y cualquier otro tipo de responsabilidad civil que se pueda generar desde eso. Y si es que yo no lo tuviese, la misma norma me lo dice, yo soy responsable como empresa de cubrir con todos los daños que les causen esto. Entonces, la responsabilidad civil no varía si yo soy público o soy privado. Al público, como te digo, o sea, le viene mucho más suave que al privado como tal, pero el privado no se exime de ninguna responsabilidad en ese caso. Obviamente, si no tengo plan, no voy a tener cómo justificar el hecho del daño que estoy causando e incluso podría llegar a mayores instancias en el tema de la reparación como tal. Yo escuché alguna vez una clase, yo fui de puro pato, de puro metido, decimos en Colombia, a una clase de cirugía hace unos años. Y el profesor de cirugía le decía a sus pasantes, en plena cirugía, porque uno de los residentes le preguntó, doctor, ¿y aquí es que me está pasando tal cosa? Y el profesor, delante de 12 alumnos y algunos espectadores, dijo, ante la duda no hay duda, proceda. O sea, métase allá, pero usted no puede esperar a que la cosa se le escale y se le vuelva
más grande y entonces actúe. Y ante la duda, si usted tiene dudas, pues usted no puede, lo decía el video. ¿Y cuál es ese principio, Juan? El principio ese de que uno tiene indicios, pero uno no se puede esperar a comprobar el indicio para saber que se va a venir el desastre. ¿Cuál es ese principio? Yo primero quisiera hacer una anotación precisamente con Dale, lo dale. que decía el doctor Andrade, qué pena Carlos, y es lo relacionado precisamente con el uso de dos términos. Y es que no podemos nosotros, a ver, no, desde el punto de vista del contexto de la gestión del riesgo de desastres, no existe el tema del causante, existe el tema es del generador. Es decir, ¿quién es el generador del riesgo? Entonces es muy importante porque desde el punto de vista pues, jurídico está el tema del causante, del culpable, del que tiene dolo, no tiene dolo, cuestiones que yo no manejo. Pero entonces está ese asunto de entender quién es el generador del riesgo. ¿Quién es el generador del riesgo? Es el que lo está iniciando. Es decir, es el principio del desastre, por decirlo así. Precisamente la ley, como está, digamos, apuntada o está señalada en su discurso, procura eso, es desde el principio poner cuáles son las reglas del juego y cuáles son los criterios fundamentales para poder contrarrestar antes de que se comience a generar. Eso es muy importante. Estabas hablando entonces dentro de los principios el que se encarga de qué pena Carlos nuevamente. De que si tenemos unos indicios de que va a pasar algo, pero alguien diría, no, pues esperemos a que pase, o que podamos tener la comprobación científica de que eso sí va a causar un desastre. Y uno tiene que, tal vez el principio de precaución. Claro, No, sí, Carlos. Precisamente el principio de precaución es aquel que se debe desarrollar desde ese gran proceso. Hay que entender la gestión del riesgo de desastres tiene tres grandes procesos: el de conocimiento y reducción, el de conocimiento y reducción de los riesgos y el del manejo de los desastres. Entonces, en ese primer componente está ese componente, ese principio de precaución. Es sin importar, sin estimar adivinanzas, sin necesidad de que exista esa carga que me defina a mí conceptualmente, esto sí va para mal o no va para mal, yo debo asumir desde que inicie las actividades que tenga desde el punto de vista comercial, industrial, cualquiera que sea desde el punto de vista social, pues ser precautelativo en todo lo que estoy haciendo. Y uno de los temas muy sencillo es que nosotros finalmente no sabemos cuáles son los factores internos de las actividades que desarrollamos o los factores externos o exógenos que nos van a salir afectando más adelante. Cuando se tiene claridad sobre qué es la amenaza y qué es la vulnerabilidad, allí es donde de la única manera que yo podría decir que técnicamente se puede hacer un acercamiento al vencimiento de ese principio para poder tener certeza. Pero indudablemente, Carlos, lo dijiste con tu ejemplo inicial muy claro, es el que comienza a dudar, comienza a tener precaución. Y eso es fundamental. No se trata de que actuemos con miedo, se trata de que actuemos con certeza dentro de la duda rigurosa y debida del caso. A eso es a lo que nos llama ese principio básicamente. interesante porque desde el punto de vista legal eso tiene otras implicaciones, ¿cierto? Claro, naturalmente. Jorge Loza desde Perú tiene levantada la mano. Jorge, aquí esta conversación está muy chévere. Te escuchamos. Muy buenos Te días vemos. o buenas tardes desde Perú. Justo estoy en una conferencia ahorita en simultáneo viendo la política multisectorial de seguridad y defensa nacional de mi país con presencia del Centro de Planeamiento Estratégico y coincidentemente hicieron referencia a nuestra política nacional de gestión de riesgo de desastre.
que, como bien sabemos, es no solamente una política, sino es un eje de desarrollo mundial, es decir, la reducción del riesgo de desastre es lo que nos va a llevar al desarrollo a todos los países, no solamente en América y particularmente en Colombia y Perú. Entonces, sí, siempre ha sido, y lo digo con la presencia de los dos expositores adicionales que están viendo desde el marco jurídico, desde el marco legal, la famosa responsabilidad civil, que es yo como persona natural tengo la obligación de cumplir la ley. Ley promulgada, ley dada, ley conocida y ley aplicada es. Así los abogados me enseñaron hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando yo le escucho a David y lógicamente comparto con él la sensación, es que nosotros vemos desde el factor de causalidad, y esto lo aprendíamos mucho cuando estudiábamos investigación, prevención e investigación de accidentes, o sea, desde la accidentalidad o desde la incidentalidad hacia lo que ocurrió. Entonces, acá voy a voltear hacia el sector privado, porque el sector privado muchas veces, lógicamente, observa e identifica la oportunidad de negocios, ve sobre la marcha cómo desarrollar el mercado que quiere y por otro lado comienza a tomar decisiones minimizando justamente el análisis de causalidad, que es lo que a David y a mí nos preocupa. Entonces, lógicamente, se esboza toda una estrategia jurídica para poder, como se dice, contener ese análisis tabulado de una forma. Ahora, sí es importante de que la responsabilidad de todos, en este caso de todo ciudadano, de todo poblador en una comunidad, nos lleve a asumir las responsabilidades e inclusive, como decimos muchas veces, la parte jurídica también a comprender de que se ha cometido un error conceptual desde el inicio. Y esto más adelante nos pasa la factura. No quiere decir de que no se hayan elaborado los planes, sino que de repente los planes y los protocolos no se han articulado adecuadamente, no han sido concientizada toda la comunidad y el resultado final da una situación crítica, más adelante una emergencia y Dios no quiera sale de control y se convierte en un desastre con implicancias y responsabilidades de parte. Entonces, un poquito mi comentario y complemento era a lo que justamente decía David, ¿no? Tenemos que ir un poquito más allá. Y lo comentaba tiempo atrás también con Carlos. Acabo de terminar de hacer un trabajo con la presidencia del Consejo de Ministros de mi país y lógicamente es muy diferente verlo desde los ojos del ingeniero, del matemático y del emergencista que desde el jurista. Entonces ahí creo que nos falta sincronizar, homologar, estandarizar criterios, porque finalmente el fin supremo de nuestra sociedad son las personas y sus medios de vida, y eso lo dice la Estrategia Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastre. Con eso quería más o menos completar un poquito la idea. No es una pregunta, sino un aporte adicional. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Pues, sabemos de tu trayectoria en esos temas en Perú y bueno, esto enriquece precisamente la conversación. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Y vamos me perdí, nada, David Andrade. David, el tema ya lo planteó Juan David y es el generador. La obligación de medio, pues la obligación de medio. Muchos contratos en este país se escudan en que yo tengo es una obligación de medio y no de resultados. Y sobre los medios nos exculpamos de muchas cosas, de la imprevisión, muchas veces escondemos la impericia, muchas veces la negligencia y muchas de las cosas que son causales de la culpa, las escondemos en ese acto no es que yo soy de medio, pero la imprevisión es la madre de los grandes desastres. ¿Cómo manejar eso en una organización? No lo veamos desde lo malo, veámoslo como en este escenario siempre lo positivo. ¿Cómo hacer para comunicarle a nuestros directivos y hacerles las advertencias sobre la
sobre el deber de previsión, que en la ley es precaución, el deber de previsión que tenemos que tener con los temas de generadores de desastres. A ver, es súper chévere esto porque nos lleva al principio de por qué se empieza a regular todo el tema del riesgo como tal, por qué se empieza a normar como tal sobre eso. Específicamente sobre el tema de la responsabilidad per se, de decir de quién fue la culpa y quién fue el que lo causó como tal. Porque dentro de lo que tú dices es cierto. Uno puede decir, mira, esto fue un evento que no lo tenía contemplado, yo estaba realizando mi gestión y pues nada, hubo un imprevisto y estuvo allá, pero claro, puede que yo no haya cumplido con, no hablemos de normativa sísmica o no haya tenido la previsión completa sobre algún tema en particular y simplemente dejé pasar. Pero hay que ver que ahí ya entro en otros temas que no son específicamente responsabilidad civil. O sea, si hablamos solamente de responsabilidad civil, en el caso sobre el tema del riesgo y sobre lo que la 1523 establece, voy a llegar, nunca tengo que olvidarme que en sí el riesgo como tal, en este caso, no es provocado con culpa. Entonces, en sí yo no tengo la responsabilidad sobre eso. Lo que la norma me establece, y es así, pero muy incisiva y es muy clara sobre esto, es de decir, mira, los fenómenos pueden ser estos. Pueden ser causados por temas naturales, pueden ser causados por temas sociales humanos, puede ser un tema, cualquier cosa donde el hombre no haya metido la mano y con culpa lo haya hecho. Hasta ahí llega la 1523. Yo después de eso ya salgo del tema del riesgo y ya llego netamente en una responsabilidad civil culposa. ¿Por qué? Porque si es que tenía que cumplir con una norma antisísmica para la construcción de un edificio donde de más de 5.000 metros cuadrados que ya rebasa el tema de la norma y empezaría el tema del control sobre el tema de riesgo y tenía la obligación de hacerlo y aún así me salté todos los pasos, se cae el edificio, se desploma, mata un montón de gente o causa un montón de daños materiales, evidentemente, como digo, trasciendo del tema sobre lo que estamos hablando de la 1523 y ya salgo una responsabilidad civil culposa y otros delitos penales que voy a tener que enfrentar por el tema del daño que he causado. Pero en este caso, lo que nos lleva a la norma, volviendo al tema de la responsabilidad civil sobre el riesgo como tal, yo llego a un punto de inflexión donde el legislador, pongo yo, debió haber contemplado en su momento, y muchos autores hablan al respecto, y te dicen que no puede ser uno excederse en el tema de la responsabilidad y extralimitarse en controlar el tema de la responsabilidad y cargarle de mayor responsabilidad, en este caso, a los privados o al público como tal, porque si es que yo llego a eso, voy a romper con un montón de cosas. ¿Qué va a pasar? O sea, las pólizas de seguro, por ejemplo, van a ser costosísimas porque en efecto ya no solo tengo que responder sobre el tema de lo que dañé, sino que ya, como hablábamos antes, tengo que empezar a ver lucros cesantes. Si es que alguna persona, porque, no sé, le dañé su casa, no pudo ir a trabajar, o no pudo cerrar algún negocio, o dañó un negocio y el negocio no pudo ganar el dinero que debía haber ganado durante todo ese tiempo. Una tienda, por ejemplo, una tienda que ganaba 1 millón de pesos diarios, si es que no le alcanzo a reparar en su tiempo, reponerle la mercancía y todo. Entonces empezamos a hilar muy fino y empezamos a jalar el tema de responsabilidad civil en un camino muy pantanoso sobre el cual no saldríamos nunca. Porque a la final tendría que, o sea, con el daño causado, tendría que reparar de cosas que no puedo contemplar. Entonces, eso es lo que se llama reparación integral. Entonces, llego más allá de lo que la responsabilidad civil, en este caso el riesgo, me establece. Entonces, ¿qué pasa? El legislador debió pensar en eso y te dijo, mira, te voy a encuadrar aquí. La responsabilidad tuya, evidentemente, no va a ser culposa, o sea, va a ser una cosa que tú tal vez no preveíste, pero pasó por un desastre natural, o pasó que ya no está contemplado como tal, pero fue un terremoto o un incendio o cualquier otra cosa que no sea causada por un tema de culpa, y vas a responder hasta acá. Entonces ya con eso yo tengo un poco más de control sobre el tema de la responsabilidad civil y es de ahí donde llega. Entonces
conforme lo que tú decías, si es que es de medios o es de resultados, yo puedo poner, y me va a perdonar la expresión, pero yo puedo poner misa dentro del contrato, decir un montón de cosas que no se pueden hacer, más allá de eso llegan a ser inválidas y a la final tengo responsabilidad. Muchas veces creemos que estamos escudados por contratos, pero la norma, si está por encima de eso, se entenderán como no escritas y simplemente igual tendré que responder sobre el tema de la responsabilidad y es un tema de prueba. Juan David, y ahora le pregunto una cosa a Sergio al respecto de esto. Juan David, en un resumen que nosotros nos atrevimos a hacer de la 2157, que es reglamentaria de la 1523, que habla sobre el plan de la obligación que tienen entidades públicas y privadas de tener un plan de gestión de riesgos. En uno de sus apartes dice, voy a parafrasear lo que dice aquí, dice, colocan el radar inicialmente a las empresas que desarrollan servicios públicos, salud, educación, transporte público y servicios de saneamiento, generación y distribución de energía, gas y telecomunicaciones. Las empresas desarrolladoras de proyectos de construcción de categoría 4, que es área de construcción mayor de 5.000 metros cuadrados o cuyas características estructurales sean diferentes a las dispuestas en el título E del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, que habla específicamente de construcción de obras a través de megaproyectos, macroproyectos, proyectos estratégicos de interés nacional, regional, departamental y local, y todas aquellas obras civiles que impliquen modificaciones al entorno, herramientas y equipos que puedan ocasionar riesgo de desastre para la sociedad y el ambiente. Cuando hicimos esa análisis de la 2157, el campo de aplicación eso es un decreto, ¿cierto? Sí. Sí, un decreto del 2157. No, a lo mejor fuimos imprecisos en el universo. Es la primera pregunta. ¿Está bien definido ese universo o nos quedaron faltando cosas? Seguramente. La primera pregunta. Y si no es esa la pregunta, acabamos de ver la semana pasada o antepasada, que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres sacó una herramienta para que yo me autoevalúe qué tantas brechas tengo yo en el cumplimiento de ese plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas. Háblanos de eso, Juan. Bueno, ahí hay hay que decirlo así, hay una especie de vacío, porque el decreto 2157 lo que hace es una reglamentación ya anunciada y ordenada por la ley 1523 desde el año 2012, pero solamente hasta el 2017 se saca esta reglamentación. Esta reglamentación le está tirando la papa caliente realmente digamos, a los generadores, porque ahí no podemos nosotros decir, y como decía de Andrade, la responsabilidad va del que cause, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, los generadores pueden ser cualquiera. No existe distingo en ese sentido, y es el mismo principio y la misma aplicación de las leyes que se deben aplicar, se deben implementar para el cumplimiento de una licencia ambiental, indiferente que sea una obra pública a cargo del Estado, o una obra pública a cargo de un particular delegado por el Estado, o una gran obra de infraestructura a cargo de un particular para su propio beneficio o su producto de explotación, indiferente, tienen que cumplir esos condicionamientos ambientales. En gestión del riesgo de desastres, digamos que esa es todavía la magnitud que debemos llegar a hacer. Adicional, porque el decreto 2157 del 2017 dice que quienes se encargan del control, quienes se encargan de la vigilancia, del seguimiento, son los entes de control del Estado.
Entonces, en ese orden de a los particulares, en términos generales, dicen, no, pues yo voy a ver cómo cumplo, porque a mí que me va a venir la Procuraduría, la Contraloría, ¿sí? Solamente se piensa, y eso es algo que de hecho hacemos alusión a las empresas o a los empresarios o responsables de actividades de alto riesgo, es hacerles pensar, desafortunadamente, solamente en el negocio judicial. El negocio judicial es el único en el que realmente parece que se enfocara quien tiene su actividad comercial convencional y dice, ah, no, no, es que si me van a demandar, ahí sí voy a reaccionar. Pero no piensan solo en los beneficios consecuentes de la aplicación de un plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, que conlleva una cantidad de elementos que permiten no solamente darle respuesta a la normativa vigente, sino que adicional son concomitentes, son acoplables, son entendibles, son en paralelo con un desarrollo sostenible, con una resiliencia de empresa, que eso es otro elemento que, Carlos, usted ha sido pionero aquí en nuestra región del tema de esa sostenibilidad frente al riesgo. Es que el riesgo no es para huirle, el riesgo es para gestionarlo, el riesgo se moldea, se manipula, el riesgo se administra. Y si se logra hacer eso y entender eso, se cumple. Entonces, en ese orden de idea, ya específicamente frente a la pregunta, Carlos, cuando se va a establecer si ese cumplimiento es o no suficiente, si ese cumplimiento de norma, digamos, le corresponde a quién, es ahí donde nosotros encontramos desde gestión de riesgo eventualmente un pequeño vacío, porque se promulga mucho la organización para la gestión del riesgo de desastres, pero no se ahonda lo suficiente y no se estiman los criterios técnicos necesarios que nos lleve a definir todas aquellas cuestiones que conformarían una matriz de riesgo. Sí lo menciona la norma, sí lo dice la norma, pero lo dice en un contenido general. Entonces, cuando se llega al negocio judicial, como alguna vez ya me tocó escuchar un alegato público, se hablaba entonces de que cómo se establecía si la condición era realmente de riesgo y bajo qué modelamiento se me iba a demostrar que era o no era riesgo. Entonces, o nos vamos al campo jurídico para que los alegatos jurídicos y argumentados sean suficientes y convenzan a un administrador de justicia, o nos vamos al campo técnico, donde yo técnico científicamente le demuestre por una matriz de riesgo que tiene o no tiene cómo determinar su grado de impacto en la comunidad, que es, digamos, el argumento que lleva a que se apliquen los planes de gestión del riesgo de desastres. Ese es un tema, ojo, que yo llego hacia ese tema, que ese es el límite, porque ya está el otro límite, tanto de la administración, del área del conocimiento de administración, como del conocimiento jurídico. Uno como técnico lo que hace es fundamentarse en una matriz. Entonces, ¿será que esa matriz, eso no es rebatible? Eso sería o eso no es real, porque es que las hacen y las dejan quietas como si fuera una foto fija. Las ponen, las hacen el 1 de enero, pero el 30 de abril ya las cosas han cambiado. Y eso es muy importante, Carlos. Cuando en el plan de gestión del riesgo de desastre anterior al decreto 2157 acá en Colombia, y cuando nos han hablado precisamente de planificación frente a desastres o emergencias, pues normalmente nos dicen, no, sí, es que el plan debe ser revisado una vez al año. Y cuando se revisa es con base en los insumos gruesos del plan, que son el catálogo de amenazas, el inventario de amenazas, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, los planes de mejoramiento aplicados, los alcances y los objetivos alcanzados, con todo el componente de preparación para la respuesta y la preparación para la recuperación. Pero lo que acabas de decir es eso, y eso es lo que yo quería insinuar. Venga, el tema de la matriz, nosotros tenemos la NTC 45 desde el punto de vista laboral, no es la de gestión de riesgos, pero entonces la matriz es fija, o cuál es la viabilidad para que esa matriz sea lo suficientemente flexible, entre comillas, o lo necesariamente adecuada al impacto
que yo pretendo demostrar en términos del alcance de un plan de gestión de riesgo de desastres? Mira, te voy a leer dos párrafos cortos, David Andrade. Carlos, Dice, solo, David, señor, perdóname, 2 segundos eh, que te corto. Sí. hola, Solo quería complementarte con una cosita, perdóname haberte cortado dale, así a lo dale. que decía Juan David. Nosotros estamos realizando, de hecho, tenemos una empresa, estábamos realizando todo el normograma que tiene la empresa como tal, y algo súper chévere que tenían es que el plan de gestión de riesgo de desastres incluye el tema de la continuidad operacional. Entonces, ¿qué pasa? Tengo identificado todos mis riesgos y si es que me pasa mi riesgo, ya sé qué voy a hacer. No es tema jurídico, es tema de metido, pero es de eso lo que no solo, o sea, no solo estamos para asustarles, sino para decirles, mira, a la Claro, final ya tienes detectado todo, así te reactivas. Y tú ya tienes contemplado cuáles son los pasos a seguir, porque no solo es mi responsabilidad civil sobre el daño que voy a causar a terceros, porque yo voy a perder operatividad también. Entonces tengo que prever exactamente qué voy a hacer con eso. Hasta ahí mi intervención, señor juez. les voy a leer, esto es una noticia súper fresca, pues es que esto es de esta mañana. Dice, a propósito lo del municipio de Manizales, dice, según el fallo proferido por el juzgado, el municipio de Manizales incumplió con la adecuada prevención y gestión del riesgo, toda vez que la ausencia de una adecuada infraestructura para la captación y evacuación de las aguas lluvias en el sector y sus alrededores y la falta de mantenimiento en la vía era lo que facilitaba la infiltración permanente del agua lluvia y que se convirtían en factores contribuyentes para que ocurriera esta emergencia. En Pereira también está sucediendo lo mismo en una tubería que dejó sin agua a un barrio completo, a un sector completo durante un día por ese tema de las vibraciones. Entonces dice el juez, dice la sentencia, que la empresa Aguas de Manizales incumplió con la adecuada ejecución de las acciones eficientes en materia de gestión del riesgo, específicamente en la atención de emergencia y la adecuada implementación de un sistema de recepción de peticiones, quejas y reclamos, las cuales actúan de manera interdependiente. Entonces, hay un tema casi que de derecho de consumidor, pues es que eso se junta un mundo de cosas alrededor y es, yo soy usuario de un servicio o yo soy, qué sé yo, usuario de un servicio de transporte público. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que media ahí? Un contrato de transporte, en donde yo, una vez que me monte en el taxi y llego hasta X parte, pues es un acuerdo tácito, pero es un acuerdo real. Ahí viene la pregunta para los tres, y incluyo a Sergio, y es, en cuestiones de gestión de riesgos, en, en el derecho, más que en el derecho, en la toma de decisiones. Juan, Juan David, ¿cómo hacer estas empresas que tienen la obligación de tener un plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas? Que ese listado que te dice que yo creo que debe ser más largo todavía. Debe ser más largo. Ahí debieron haber quedado algunas por fuera, pero en la experiencia de Medellín, esos dice el decreto que hay que articularlo con el de la, la Bueno, el dirección municipio, el administrativa. del municipal, sí. ¿Qué tanto nivel de madurez tiene esa integración en el testimonio en Medellín? A ver, hay que entender una cosa y es que el comercio de ciudad o la industria de ciudad deviene de un impacto nacional. Indudablemente, desde sus unidades técnicas y jurídicas, las grandes empresas en esta ciudad tienen eso muy claro. Tienen tan claro como multinacionales que se han quedado acá en la ciudad, que operan solamente como call center y tienen planes de gestión del riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque manejan aglomeración de personas. Multinacionales que simplemente tienen algunos procesos industriales
en cooperación con empresas locales y les obligan para el cumplimiento de sus propios estándares externos manejar la normatividad vigente. Inclusive en algún momento, desde el punto de vista constructivo, en un trabajo que estuvimos haciendo con una firma ya hace como 5 años en la ciudad de Bogotá, sobre la armonización del plan de gestión del riesgo de desastres, encontramos que desde el punto de vista estructural, por ejemplo, una empresa en Bogotá tenía estándares constructivos muy por encima de lo que la norma en el año 69 exigía para una construcción acá, a tal punto que hace muy pocos años se había realizado un análisis de vulnerabilidad y patología y se había identificado y digamos arrojado como resultado pues de esos estudios era que esas estructuras estaban acordes a la norma de sismorresistencia colombiana que apenas apareció en el año 86. Entonces, frente a esa situación, el tema solamente yo me atrevo a decir y no hablar mucho para darle el tiempo a los otros ponentes invitados, es que es un tema totalmente voluntario, como desde el Estado debe existir voluntad para manifestar la necesidad de darle cumplimiento a lo que está estatuido ya en la normativa vigente, voluntad también del sector privado para asumirlo con la responsabilidad que debe ser, porque desafortunadamente hay que entender que algunas de las expresiones al principio de este conversatorio ahora era precisamente entender por qué nos ocupamos más del desarrollo comercial, del avance, del progreso, de la evolución del negocio, y muchas veces dejamos rezagado lo que nos asegura la continuidad del negocio. Y como dijo David Andrade ahora, con este tema de la sostenibilidad en el tiempo, de darle continuidad a las actividades, no podemos olvidar en el retomar. Y hay algo aquí muy importante con lo que quiero cerrar. El modelo anterior de prevención, atención y recuperación de desastres era un modelo totalmente cíclico que nos llevaba al mismo punto. Y recuerdo yo muy bien cuando nace el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, nos decían, no, es que las condiciones de las personas afectadas por un desastre deben ser como mínimo las mismas que tenían antes. ¿Por qué? Porque las personas estaban vivas. Pero nunca se evaluó desde el punto de vista social la dignidad en que esas personas estaban desarrollando su función social. Es decir, si eran unos ciudadanos dignos de tener esa calidad de vida. Este modelo del conocimiento, de la reducción de los riesgos y del manejo de desastres es cíclico, pero en espiral, es tridimensional, va más allá y busca precisamente es que las condiciones que habían antes no pueden ser las mínimas, tienen que ser mejores, construir mejor, y ese es uno de los principios y propósitos que vienen desde el marco de acción de Hyogo y reiterados en el marco de Sendai. Construir mejor y hacer mejor, recuperar mejor. La respuesta será siempre mucho mejor y benéfica para las comunidades. Yo hace poco estuve, pero quiero insistir en una cosa. En el evento en que, es que no tengo yo tengo el decreto, pero no tenemos tiempo de ponerlo a mirarlo. Ponía unos plazos perentorios en los que las empresas tenían que desarrollarlo. Les daba creo que 1 año, 6 meses, no sé, 6 meses prorrogables, 1 año tal vez, para tenerlos al menos diseñados, y decía que había veeduría ciudadana, sigue habiendo posibilidades de veeduría ciudadana, ahí se complica la cosa. Sí, porque cuando hay un veedor ciudadano por ahí ya la cosa... Ahí el tema es muy sencillo. Mire, nosotros en la oficina del DAGRE hicimos un análisis muy juicioso acompañado del componente técnico-social, del componente técnico estructural, los ingenieros y geólogos, toda la parte de conocimiento, toda la capacidad de conocimiento del DAGRE de hace ya algunos años, y por supuesto el componente jurídico. Y el gran hueco es ese, es decir, la norma no nos permite visualizar quién se encarga de decirle a quién que cumpla. La norma dice quién se encarga de hacerle control, monitoreo y seguimiento. Pero la norma no dice quién le va a decir a usted, hey, amigo,
tiene que hacer eso. Existe digamos, una especie de resistencia o cautela para no ir a cometer un prevaricato cuando desafortunadamente no son los componentes de la gestión del riesgo de desastres los que están encausados directamente a decirlo. No quiere decir eso que no existan campañas, que no exista comunicación, se ha dicho, se envía uno que otro comunicado, pero no existe dentro de esa norma nuestra un componente, una parte que permita que alguien asuma, digamos, esa entrega directa del conocimiento en ese sentido. Decirle ahí, tiene que cumplir. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Nos ha ido bien en Medellín y en el país, pero no del todo. Pero eso no quiere decir pero eso quiere decir, y esta es para David y para Sergio, eso quiere decir que aunque no haya una autoridad que regule que sí se cumpla, que sí lo entreguen a la autoridad, que sí lo entreguen y lo armonicen con el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres, no es óbice, ahí sí, por el principio de precaución, no es óbice para que si mañana ¿qué voy a decir yo? La fábrica de licores tiene todas las características de una empresa como las que describe el decreto. Y no tiene, es una entidad pública, una empresa de economía mixta, ¿cierto? Es una empresa industrial y comercial del Estado en Colombia. Y esa fábrica de licores tiene un derrame o una emanación, cualquier cosa, y crea un entorno de desastre y no tiene ese plan armonizado con el del municipio, puede haber un ciudadano interesado que diga, venga para acá. Creo que tengo una platica ahí embolatada. Carlos, efectivamente, los Sergio. afectados. Muy buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias. Es que aquí en Colombia, desafortunadamente, y se han hecho trabajos muy importantes, como el de... Sergio, no se te está escuchando. ¿El sonido así? Muy bajito. Listo. Dame un segundo. ¿Mejora el sonido? Ya. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que es que la cultura de gestión de riesgo aún está en una escala de evolución demasiado baja, demasiado baja. Entonces, para todos los casos que hemos visto hoy, cuando se genera el daño, cuando llegamos a esa etapa, entonces ahí es cuando, claro, cuando los afectados dicen, busquemos un abogado, busquemos una firma y venga, demandemos, hagamos el requerimiento. Ahí es cuando los abogados comienzan a buscar en la norma, a buscar en la jurisprudencia, a buscar en todos estos elementos donde dice, omitieron, fueron negligentes, no cumplieron. Y yo les hago una reflexión. Vea, es que es muy claro, sin ser muy exegético. Mire lo que dice el artículo 1. O sea, uno con el artículo 1 de esta norma casi que se encausa. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a suponer que estamos en un estrado judicial. Entonces, supongamos que yo llego como abogado de la parte demandante en una empresa mixta, privada, en cualquiera, porque ya sabemos que aquí estamos englobados absolutamente todos. Y yo comienzo diciendo, de la gestión de riesgo de desastres, la gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación. Entonces yo le pregunto a esa persona, ¿usted formuló una política, una acción, un procedimiento? Entonces ahí es donde empieza, donde seguimos. Ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas y regulaciones, instrumentos, medidas, acciones permanentes para el conocimiento. Conocimiento. Yo siempre hago ese llamado. La palabra conocimiento viene en latín cimientus, base. Si yo como gerente, si yo como administrador, si yo como ejecutor no tengo ese cimiento, si yo no sé cuál es el riesgo, yo no lo he gestionado, no lo he ejecutado, no lo he cambiado, si yo no he mejorado las matrices, los estudios, volvamos a cualquiera de los ejemplos, por ejemplo, con el de los, Carlos, ahorita, el de
la empresa de acueducto. Si yo no hice un estudio con un especialista sobre la capacidad de recaudo de aguas, sobre el grosor del acero del tubo, si yo no tengo un seguimiento sobre eso, efectivamente ahí estoy partiendo desde una base que estoy diciendo fallé. Y miren, dice aquí al final, es con un propósito explícito, el de contribuir a la seguridad, al bienestar y a la calidad de las personas y al desarrollo sostenible. O sea, aquí nos están englobando en absolutamente todo. Entidades públicas, entidades privadas. Vea, vámonos con otro ejemplo. Con otro ejemplo, supongamos que hoy hay una lluvia. De las que en cualquier momento, porque desafortunadamente ya no sabemos en qué época del año estamos, si estamos en lluvia, si estamos en verano. Sí, eso. Sí, hoy en día es cierto. Y es un evento que es muy aparte de la entidad pública. Resulta que hubo una caída de lluvia bastante prominente. Y resulta que, ¿qué pasa? Resulta que se inunda uno de los deprimidos. Yo luego leo esta primera, de ahí me voy para el artículo 2, quiénes son los responsables, y ahí digo, vea, la entidad pública es responsable. Y ahí mismo les digo, venga, con un derecho de petición o con requerimiento. O vuelvo al mismo ejemplo. Vamos a suponer que estamos aquí en una audiencia. Digamos que a un cliente mío se le dañó un vehículo evaluado en 300, 400 millones. Y ahí es donde uno dice, daño emergente, lucro cesante. Venga, señor, el señor dejó de hacer un negocio, el señor dejó de ejecutar varias acciones. Lo iban a usar en un video de Maluma. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron mantenimiento a esos pozos? ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron eso? Entonces dicen, listo, hay un fenómeno, que es que a veces hacen los incidentes ahí, entonces un riesgo adicional. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo al principio, es que no partiendo del riesgo humano, riesgo físico, y así tendríamos que comenzar a crear un nuevo mapa conceptual, una nueva cosmogonía, una nueva visión. Solo hasta Se te ahora. fue el volumen. Claro, porque es que el espectro se aumenta y en la responsabilidad civil hay una figura que llama la solidaridad, que esa casi que se me convierte a mí en un referente. Entonces, mire que esta norma es la catapulta para decir. Voy con otro ejemplo. Supongamos que una constructora en el sector del poblado, un sector de alta confluencia inmobiliaria, que llega, da el permiso de que falla el constructor, pero también yo me voy para la curaduría. Venga, ¿qué clase de permiso? Sergio, tienes problemas de micrófono, entonces nos toca, entendimos perfectamente el concepto. Bueno, listo, son las 6:23, alguien del público quiere hacer las últimas preguntas, porque ya, mire, se nos fue el tiempo volando y mire, o sea, yo lo que quería era, y por eso propusimos este tema, porque a raíz de la herramienta de autoevaluación para las entidades públicas y privadas que sacó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, muchas organizaciones están empezando a mirar eso con otros ojos. A partir de la situación de COVID-19, que es un desastre, y un desastre mayor. A partir de eso y de todo lo que puede suceder con el tema de la variación climática, con muchas cosas que nos suceden en América Latina y en el mundo entero, con todo lo que nos pasa, es crear conciencia y este es el espacio para eso. Yo voy a hacer este cierre, ya te doy la palabra a ti, Juan, para que hagas el cierre y a David también para que haga el cierre. El propósito de este espacio hoy era ese, armar conciencia sobre que no es porque la ley diga que tengo que hacerlo, no es porque la ley diga, y aunque no tenga quien me regule que sí lo haga, que eso es, alguien diría, es una ventaja, que no tenga un regulador ahí que me esté como un gallinazo en la baranda de la cama diciendo, ¿qué hubo el plan? ¿Qué hubo el plan? ¿Qué hubo el plan? Deberíamos,
y este es el papel nuestro en este programa, hacer conciencia sobre la bondad de tenerlo, la bondad de tener un plan formulado, como lo acaba de decir Sergio, implementado, probado y mejorado en espiral, como nos lo acaba de decir Juan David. Era este el propósito y esta era la invitación, Juan, y yo creo que cumplimos el objetivo. Era hablar sobre responsabilidad civil y gestión de riesgos de desastres. Porque para gestión de riesgos de desastres podemos armar otro conversatorio, pero este que era de responsabilidad civil en gestión de riesgos de desastres, era ese nuestro propósito en Zona Segura y creo que lo logramos. Juan, tus palabras. Sí, gracias, Carlos. Para cerrar mi intervención y antes del compañero de Perú que quiere intervenir y aportar algo, quería contarles algo. Es que acá en Medellín hace más o menos año y medio, en una gran obra, una obra de carácter estratégico para la ciudad, se presentó una situación crítica, una emergencia, y efectivamente cuando la población que se vio afectada, que fueron pocas personas menos mal, no hubo fallecidos, pero hubo daños en bienes. Algunos le dio por poner la respectiva denuncia y efectivamente la fiscalía, cuando hace la investigación, se dan cuenta que esa obra no tenía un plan de gestión del riesgo de desastres, a pesar de que estaba avalado por constructores internacionales y a pesar de que estaba comprometido el erario de la ciudad, del departamento, perdón, de la ciudad y de la nación como tal. Fue un tema muy complejo, no conozco el contexto del negocio jurídico, cómo se desarrolló, pero fue una situación crítica. Para cerrar ya desde el punto de vista conceptual, la gestión del riesgo de desastres es un estilo de vida y es el estilo de vida de que ¿por qué nosotros sabemos de manera tan instintiva que si algo lo acabamos de bajar de un fogón está caliente sin necesidad de estar allí? ¿Por qué de manera instintiva sabemos que nosotros no podemos estarle echando llave a todas las puertas a toda hora cuando sabemos que hay puertas que vamos a utilizar? En algún momento en Estados Unidos, en una visita a una empresa de telecomunicaciones en sus bodegas, vi que habían puesto una caja en una puerta y un supervisor de la bodega le decía al operario, lo increpó fuertemente y le dijo que no pusiera la caja ahí. Es decir, si hay una puerta, no se puede poner la caja. Gestión del riesgo es así de sencillo. Gestión del riesgo no es la parafernalia de las grandes matrices, de los grandes procesos industrializados y de los riesgos de productos químicos y materias primas. La gestión del riesgo parte de nosotros. Acá en Medellín se tienen unas líneas muy interesantes desde la alcaldía para hacer gestión de riesgo en el hogar e ir escalando. Se ha logrado hacer mucho, pero somos conscientes, todavía falta mucho. La invitación no es a leer la norma, la invitación es a tener más sentido común y corresponsabilidad conmigo mismo, con mi familia, mis amigos y el resto de personas con las que interactúo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu generosidad y tu tiempo. David Andrade. Sí, Carlos, solamente No, entonces, Jorge Los. Perdóname. Tenemos rebote en tu micrófono. Esto se nos despelotó. Jorge, que tienes la mano levantada para que cierres también tu intervención. Bueno, simplemente complementarles dos temas. El planeta es un mundo, es un ser vivo cambiante y lógicamente el planeamiento también es una dinámica en permanente revisión y evaluación. Una sugerencia muy práctica y lógicamente tomando esta presentación que hizo Colombia del instrumento de evaluación de los planes de gestión de riesgo es hacerle un adecuado seguimiento. Yo creo que todos, y en este sentido, actores públicos y actores privados, necesitan justamente asumir ese compromiso humano para mejorar una sociedad resiliente. Y más aún con el cambio climático que nos va a hacer cambiar todo nuevamente. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. David, ahora sí. Sí, ahora sí, señoría, está arreglado, perdóname. El tema es muy simple.
solamente como cierres de eso, llamar en este caso a todos los actores, porque en definitiva la norma no cierra el tema a un grupo específico. Si bien los menciona y te dice, bueno, temas de obras civiles mayores, desarrollo de actividades industriales, transporte, almacenamiento de carga, recordemos que siempre nos deja esto abierto a todos. Entonces, todos los que podamos en sí ser unos generadores de riesgo como tal hacia la sociedad, tenemos que tener los planes implementados, no solamente del tema del cumplimiento jurídico, que es lo que tú señalabas, si nadie me persigue no lo cumplo, pues no funciona de esa manera, porque en efecto la norma lo que propone es no tener en sí un veedor único, sino ponernos a todos los ciudadanos como veedores del cumplimiento del riesgo como tal y de ver que el resto lo estén cumpliendo. Entonces, un llamado a todos porque en efecto, no solo porque me vaya a llegar o no vaya a llegar a mi institución a revisar mi plan o a ver esto, voy a tener siempre de la mano a alguien que posiblemente va a estar ahí detrás de, si es que ve que mis actividades son peligrosas o ve que genera algún riesgo. Y sí, en la parte jurídica, sobre el tema de la prevención como tal, va a ser un nexo muy importante sobre el tema de la prueba que yo tenga al momento de desvirtuar cualquier tipo de responsabilidad o al momento de atenuar una responsabilidad, el hecho de que yo lo estuve preveyendo que eso podía suceder, tenía un plan adecuado y en sí lo socialicé con la ciudadanía alrededor de la industria que yo tengo, alrededor del comercio que yo tenga, en este caso que pude haber causado un daño como tal. Y esto se va a ver, tal vez no lo ven dentro de la norma, pero a futuro, en el momento de que ocurra un evento como tal, va a ser trascendental al momento de defender una empresa como tal, para que el perjuicio económico no sea tan grande como lo podría ser si no llegué a tener ninguna prevención ni tampoco hice nada al respecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber aguantado hasta las 6:30. Esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Hablamos de todo, de gestión de riesgos y de desastres también. Nos vemos dentro de 8 días. Ahí les puse en el chat el enlace para que se puedan registrar de una vez para el conversatorio dentro de 8 días, que es de gestión de riesgos legales. Vamos a hablar sobre la norma ISO 31022 de gestión de riesgos legales. Dentro de 15 días los quiero invitar porque vamos a hablar sobre gestión de riesgos financieros para pymes. Porque los riesgos financieros piensan que son para las grandes corporaciones. No, vamos a hablar sobre gestión de riesgos financieros para pymes, con una maga esto que es Jimena Correa. Esos son nuestros próximos 2 conversatorios. David, y estás invitado a la próxima, dentro de 8 días. Juan David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu conocimiento. Y bueno, ya saben, esto está colgado en el blog de Zona Segura, www.zonasegura.com.co/page/blog, y ahí pueden encontrar la grabación de todos nuestros conversatorios. Muchas gracias nuevamente y que tengan una muy, muy, pero muy feliz tarde. Gracias a ustedes, muy amables. Feliz resto de día. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Feliz noche.